significa una bola de garabatos que nadie escuchó, o más bien dicho, que nadie entendió. Y si usted quiere debatir conmigo de esto, está bien, pero yo le pido que por favor usted se documente, porque incluso en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lengua es o el órgano que tenemos en la boca, que es para degustar y para hablar, o el lenguaje que tenemos estructurado para comunicación. Es en ninguna parte en la Biblia la palabra lengua significa un lenguaje como lo que se está haciendo hoy en muchas de las iglesias carismáticas. Y eso es lo que básicamente estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de la profecía y también le recomiendo que por favor escuche por ahí la grabación, el podcast que está por ahí grabado, para que usted, si acaso no lo tuvo, pues entonces usted pueda tenerlo bien fresco en la mente. Pero quiero continuar ahora, hermanos, pero antes de empezar ya dando esta introducción, quiero tener una palabra de oración. Señor y mi Dios, una vez más quiero darte gracias por haberte acordado de nosotros el día de hoy, que nos has permitido vivir un día más. Gracias, Señor, por este ministerio de nuestro hermano Juan Romero, que tuvo la visión, Señor, que tú le has dado de poder establecer esta estación de radio para hacer de bendición a muchas personas, Señor. Gracias, Señor, por él. Gracias por su ministerio. Gracias por nuestro hermano Hugo Martínez, que fielmente tiene parte también en esta radio, Señor, con este programa, en el cual nosotros podemos estar, Señor, reunidos en torno a tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a través de ella. Te pedimos, Señor, que tú nos ilustres, nos ilumines a todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, seguimos adelante. Yo les dije, hermanos, que había unos dones que eran por señal. Esos dones cesaron, y hablé de eso también bien claro la semana pasada. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 13 de 1 de Corintios. Por cierto, capítulo 12, 13 y 14 son pasajes, hermanos, que van juntos. Muchas veces el capítulo 13 de 1 de Corintios, el capítulo 13, lo usamos para hablar del amor. Y es cierto, tiene una aplicación muy clara, pero no podemos, hermanos, sacarle de contexto el capítulo 12 y el capítulo 14 para poder entender bien lo que ciertos versículos de este capítulo se están diciendo. Porque dice el apóstol Pablo en el versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora, dice aquí Pablo, dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos porque, hermanos, ellos tenían solamente el Antiguo Testamento. En los tiempos que Pablo estaba escribiendo aquí, pues fíjate, o sea, todavía estaba escribiendo el capítulo 13, todavía necesitaba escribir el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16, y después tenía que escribir la segunda epístola de Corintios, y tenía que escribir todas las siguientes epístolas que escribió. Pedro todavía no escribía sus epístolas, Juan todavía no escribía sus epístolas, ni el Apocalipsis, Santiago todavía no escribía, Judas tampoco. Corintios, de hecho, fue una de las primeras epístolas que se escribió. Pablo escribió muchas de las epístolas que están en el Nuevo Testamento. De hecho, escribió casi la mayoría de las epístolas que están escritas en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Entonces, él está diciendo, bueno, en parte conocemos, pero en parte profetizamos. ¿Por qué? Porque todavía la revelación no se había terminado. La palabra profética todavía no estaba completa. Dios estaba desarrollando, hermanos, el Nuevo Testamento. Y cuando esto se termina, a través del apóstol Juan, cuando estaba allá en la isla de Patmos, el apóstol Juan escribe una revelación de Jesucristo, y lo tenemos aquí en el libro de Apocalipsis, en esos 22 capítulos. Al final, él pone un sello, hermanos, al final de su libro de Apocalipsis, y dice de esta forma. Fíjese bien, el versículo 18 del capítulo 22 de Apocalipsis dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es de que hay una advertencia muy grande y
vehementemente se nos está diciendo aquí, bien enfáticamente, que no podemos agregar nada más a esta profecía. Dice, si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tampoco podemos quitarle nada. ¿Ve? Pero en el versículo 18 es bien importante que entendamos, dice, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Por eso es que la profecía, hermanos, fue sellada y ya no podemos, hermanos míos, no podemos decir que el don de profecía en el sentido antiguo testamentario, igual como los primeros cristianos, está en efecto hoy en día. ¿Por qué? Porque ya se cerró la profecía, ya no podemos agregarle nada. Esa profecía se terminó, ese tipo de don profético se terminó. Por eso Pablo, vuelvo y repito, dice en el versículo 8 del capítulo 13 de 1 de Corintios, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Ves? Entonces, dice aquí versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, hablando acerca de la palabra de Dios, entonces lo que es en parte se acabará. Hermano, tenemos que entender que la profecía ya fue completada y no podemos agregarle nada. Ahora, en el capítulo 14, versículo 1, habla acerca de que se nos está invitando a profetizar. Y eso es efectivo hoy en día en cierta manera, hermano. Sí, bueno, creo que estoy dando el estudio de la semana pasada y no quiero regresar ahí, perdónenme. Pero en cierta forma, hermanos, profecía también indica, según la definición de la palabra, y cada vez que estudiamos la Biblia, hermanos, miren, uno de los errores que tenemos hoy en día es de que cada uno viene y dice, bueno, pues esto es lo que leo, esto es lo que yo entiendo, así es como lo entiendo yo. Y después se paran en la iglesia dando una clase y empiezan a promover su propia idea. Y ese es el problema que tenemos hoy en día en muchas de las iglesias. Hay mucha gente que dice, aquí en nuestra iglesia nosotros predicamos lo que la Biblia dice. Y no es cierto, hermanos, no es cierto. Muchas veces, como yo siempre lo he dicho, la gente cree que la Biblia es como una caja con un montón de versículos ahí, que cuando nosotros queremos tomar un tema, pues buscamos los versículos que nos corresponden al tema. ¿Ves? Y se les olvida que cuando nosotros vamos a dar un estudio de la palabra de Dios o una predicación, tiene que ser un mensaje expositivo, de carácter expositivo. Es decir, que nosotros debemos exponer lo que el pasaje está diciendo y no lo que yo creo que está diciendo. Hay una diferencia muy grande en eso. Entonces, cuando dice aquí, pero sobre todo que profeticéis, tenemos que aplicar reglas para interpretación. ¿Ves? La regla de interpretación, hay varias, ¿ves? Pero hay una que le llaman la regla de oro de interpretación, que dice, cuando el sentido llano de la escritura es de sentido común, no hay que buscarle otro sentido. Por esto hay que tomar cada palabra desde su significado primario, ordinario, usual y literal. Entonces, tenemos que tener, hermanos, eso en cuenta. No podemos agregarle nada, ni sacar ahí con que, bueno, es que esto es lo que yo creo que significa. Mira, cuando dice aquí esta regla, hay que tomar cada palabra de su significado primario, ordinario, usual y literal. Bueno, pues entonces vamos a buscar la definición de la palabra profetizar. Y el diccionario nos da la definición. Uno es anunciar o predecir las cosas distantes a futuras en virtud del don de profecía. Y ya vimos que ese don se usó en el Antiguo Testamento y al comienzo de la era de la iglesia primitiva. Lo que llamamos la iglesia primitiva es el primer siglo o los primeros años mientras la iglesia estaba desarrollando. ¿Por qué? Porque el mensaje necesitaba ser autenticado o autenticado, no recuerdo, discúlpame cómo se dice en español. El mensaje tenía que ser acreditado, o decir que tenía que tener validez por medio de estas señales. Pero la segunda definición de la palabra profetizar es conjeturar o hacer juicio del éxito de algo por ciertas señales que se han observado o por cálculos hechos previamente. Y note por favor aquí la definición, otra vez, vuelvo y la repito, dice así, conjeturar o hacer juicios del éxito de algo por ciertas señales que se han observado
o por cálculos hechos previamente. Entonces, cuando Pablo está hablando acá de que nosotros debemos profetizar más que hablar en lenguas, esto lo expliqué bien la semana pasada, está hablando de que nosotros debemos hacer cálculos, hacer juicios, observando ciertas señales y cálculos hechos previamente. Entonces, si la palabra de Dios es la verdad revelada, la palabra profética ya revelada, pues lo único que tenemos que hacer para venir y dar profecía bíblica en nuestros días, hermanos míos, es agarrar la palabra y exponerla. Es conjeturar, es decir, hacer juicios del éxito de algo por ciertas señales que se han observado. Estamos observando la palabra de Dios por cálculos que hemos hecho previamente. Por ejemplo, yo puedo venir y decir, si tú mueres vas a ir a un juicio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es profecía bíblica, hermano. Pero yo no me estoy inventando nada, simplemente estoy exponiendo la verdad que ya está profetizada. Estoy haciendo observaciones, estoy haciendo cálculos por las observaciones que estoy haciendo previamente. Entonces, en ese sentido, la profecía todavía es válida. Solamente en ese sentido, cuando estamos exponiendo la palabra que ya está revelada aquí. Ahora, el don de sanidades. Hablé la semana pasada, y vamos a entrar ya ahora sí en materia, del capítulo 16 de Marcos. El capítulo 16 de Marcos dice así, el versículo 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Okay, aquí está dando el Señor la encomienda, la gran comisión, como lo llamamos. Dice así, versículo 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17, estas señales, fíjate bien, señales, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán manos de serpientes, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, fíjate bien, y se predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando, fíjate bien, la palabra con las señales que la seguían. Amén. Dice la palabra de Dios que ellos salieron predicando en todas partes y el Señor les estaba ayudando. ¿De qué forma? Confirmando la palabra que estaba siendo predicada con señales según las señales que le seguían. Y esto era, hermano, nuevamente porque estos pescadores, estos hombres sin letras y del vulgos, necesitaban, así como Moisés, que el mensaje fuese acreditado, no tanto el mensaje, aunque también el mensaje, pero también el mensajero. Pues por eso las señales eran necesarias para la iglesia primitiva. Mientras se terminaba la revelación profética de Dios, mientras se terminaba aquello que Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que era en parte se terminará. Entonces esas señales, esos dones de señales terminaron. Dentro de esos dones de señales tenemos el don de sanidades. El don llamado de sanidad es otra marca, hermanos, del movimiento pentecostal y carismático. Esas iglesias son especialistas en campañas de sanidades y todo eso. Y el libro de los Hechos, por cierto, cita 4 milagros específicos, más 3 declaraciones generales que hubo sanidades. Mire, al considerar estos relatos, vamos a considerar uno, por falta de tiempo, pero uno interesante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, vamos a ver allí algo muy interesante. ¿Cuál era el patrón de estos eventos de sanidades? Fíjate bien, Hechos capítulo 3 dice así, para ir específicamente al punto, vamos al versículo 12, dice así, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O
¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y lo que había pasado